Continuemos entonces en la asignatura de física con tercero de bachillerato, un tema que es bastante apasionante, la síntesis electromagnética que lo realizara Maxwell. En su capacidad de interpretar los fenómenos físicos, pudo él todas las ecuaciones que habían generado a través de las diferentes experiencias de Lenz, de Oester, de Ampere, la experiencia de Faraday y Henry, la supo sintetizar para él sacar lo que en su honor se llama las ecuaciones de Maxwell que se utilizan en las interacciones electromagnéticas. Así, vemos nosotros ya en los diferentes campos estudiados que hay una directa y estrecha relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, y que entre los dos interactuando en un movimiento constante o bien generan un campo magnético o bien generan un campo eléctrico. Esto lo hemos visto primero aprovechando la experiencia de Oester cuando puso la aguja imantada y luego hizo pasar la corriente eléctrica, vio que la aguja imantada se movía. Para él entonces simplemente lo que él pudo determinar es que la electricidad provocaba un campo magnético. Esta valiosa experiencia de Oester la había utilizado Maxwell para, junto con esta experiencia de Ampere, y según él, si es que nosotros hacíamos variar el número de vueltas, las n vueltas en un solenoide, las intensidades de la corriente eléctrica iban cambiando, y al cambiar las intensidades de la corriente eléctrica también había una variación del campo magnético. Esto también utilizó Maxwell como observando entre las dos situaciones, que si una electricidad puede generar un campo magnético y entre el movimiento del número de vueltas y la variación podríamos generar un campo eléctrico. De un campo magnético en movimiento generamos electricidad, y de electricidad en movimiento podemos generar un campo magnético. Entonces, esta íntima relación magnético-eléctrico, esta íntima relación la pudo observar Maxwell para más tarde generar sus ecuaciones de Maxwell. Por último, en la experiencia de Henry y Faraday, nosotros también habíamos dado cuenta que si hay una variación del campo magnético, si este varía, se podría generar en un circuito cerrado cierta cantidad de energía eléctrica. Estas tres experiencias las utilizó Maxwell para más tarde predecir lo que nosotros le conocemos como la ecuación de la velocidad en la que fluyen tanto el campo magnético cuanto el campo eléctrico, y descubriendo pues entonces cuál fue la velocidad de la luz, a lo cual yo les propongo a los estudiantes que averigüemos cuál es la velocidad de la luz como tarea. Pero no solamente se dio cuenta de que se podría calcular con esta forma la velocidad de la luz, sino que él ya definió, Maxwell, que la luz realmente es una onda electromagnética. ¿Qué es la luz? Es una onda. Y una onda que interactúa
entre la electricidad y el campo magnético. De allí le da el nombre que la luz es una onda electromagnética. Esto era lo importante que logró hacer Maxwell al poder observar y sintetizar, y lo que yo les invito a ustedes a tomar estos ejemplos a través del estudio, a través de la acción con las fórmulas, de la investigación constante, lograr ser famoso como lo ha sido Maxwell, con trabajo constante, a interactuar, a hacer síntesis, y nos puede llevar a la fama. Y aunque no nos lleve a la fama, nos puede llevar a conocer grandes inventos. Ahora les invito a ver la experiencia de Hertz. Hertz simplemente logró determinar, ya vamos a ver en un video que les pongo, que cuando nosotros tenemos circuitos oscilantes entre campo magnético y electricidad, estos circuitos oscilantes generan o emiten ondas magnéticas. En otras palabras, emiten luz, porque ya sabemos que la luz son ondas electromagnéticas. Emiten ondas magnéticas que a mayor frecuencia, ya saben que es el número de veces que se repite la onda, entre más veces se repite la onda, esta hace una variación, hace una oscilación, ya sea de campo magnético o de campo eléctrico. Se varía, mientras más fuerte hay mayor radiación. Mientras más fuerte e intensa esta frecuencia, hay mayor radiación. Y que ya más tarde ustedes vieron cómo se ha utilizado esta mayor radiación en aspectos como la medicina, la fotografía, en las computadoras, etc. Vamos a entonces observar cómo la interacción electromagnética se da en los campos X, Y o Z, permitiéndonos ver cómo se forman las ondas electromagnéticas, que son muy similares a lo que ya habíamos estudiado en las ondas luminosas. Son formas de senoides o cosenoides, y al unir las formas senoides o cosenoides íbamos formando ondas conocidas como estacionarios. Veamos, compartiendo la pantalla, cómo usted puede reflejar en un programa realizado por GeoGebra, y que los invitamos a compartir y agradecer a las personas que lo desarrollaron. Nosotros podemos observar que las ondas electromagnéticas se forman perpendiculares entre sí. El campo magnético, que es de rojo, perpendicular con el campo eléctrico, que está de azul, y también son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. De esa manera observamos las tres dimensiones de las ondas electromagnéticas, y cada una, como ustedes pueden ver, si variamos la amplitud, pueden llegar a alturas diferentes hasta llegar a una máxima amplitud de alcanzar la fuerza máxima perpendicular, o dependiendo de ello se anula y se forman las ondas electromagnéticas. Ahora bien, el trabajo que desarrolla, como nosotros ya sabemos, llega a alcanzar su máxima amplitud en la forma perpendicular, es decir, demostrándonos que el campo eléctrico y el campo magnético siempre están actuando en forma perpendicular cuando sus valores son máximos. Y cuando son no máximos, pues podemos ver la formación de las ondas electromagnéticas en las formas senoide o cosenoide. Así también, cuando ésta se transporta, vemos que las ondas pueden irse trasladando en dirección de la propagación que nosotros hemos propuesto. En este sentido positivo y en este sentido negativo.
Así, nosotros podemos hacer actuar estas ondas en diferentes rectas pendientes, de tal manera que podemos apreciar en forma gráfica cómo las ondas electromagnéticas tienden a interactuar. Ahora les invito a compartir un video en el que nosotros alcanzamos a mirar cómo se reproduce la experiencia de Hertz. En este sentido, ustedes van a ver cómo se ha logrado expresar esta interacción. Tenemos estas dos varillas metálicas, las cuales están conectadas a nuestro generador de chispa. Y estas placas de aluminio puestas de modo que cuando se produzca la chispa entre las dos terminales, las ondas electromagnéticas deben viajar por el espacio y llegar hasta esta antena. En el experimento original de Hertz se tenía un anillo abierto en donde se generaba otra chispa después de producirse la primera. Aquí no tenemos la potencia suficiente para poder generar una chispa en la antena receptora, pero en su lugar hemos puesto este foco de neón, el cual enciende a unos 60 o 70 voltios, y vamos a ver que al producirse la chispa en este punto, viajar las ondas electromagnéticas y ser recogidas por esta antena, el foco va a encender. Vamos a accionar el generador de chispa y veamos. Vemos cómo se produce la chispa y el foco de neón enciende. Probemos a una distancia mayor. Aún podemos ver cómo enciende ligeramente. Como han observado entonces, la experiencia de Hertz nos ayuda a comprender cómo es la interacción electromagnética. Y hemos visto cómo se van formando las formas sinusoides y cosoidales para el trabajo de las ondas electromagnéticas. Como ustedes pueden ver, esta síntesis que realizó Maxwell de las interacciones entre las ondas del campo magnético, del campo eléctrico y la formación de las ondas en cuanto a su dirección de propagación, son todas ellas perpendiculares. Entonces ahora pasemos a describir lo que son las ecuaciones de Maxwell en forma descriptiva. Y acabamos de ver entonces en el video cómo la experiencia de Hertz nos ha transmitido a lo que ahora vamos a ver como las ecuaciones de Maxwell. Lo que pasa es que Maxwell utilizó 4 ecuaciones, las utiliza, pero en realidad empleó todas las experiencias anteriores de los diferentes autores que los habíamos nosotros expuestos, algunas como las de Lenz, Faraday, Ampere o Ester, ¿no es cierto? Entonces, la primera ecuación que utiliza y que le llamamos ecuación de Maxwell es aquella del teorema de Gauss. ¿Y cuál es la ecuación del teorema de Gauss? Es aquella que nos dice que la integral respecto de la superficie o variación del fluido es directamente proporcional entre la interacción de un campo eléctrico respecto de la derivada de la superficie. En otras palabras, se dice que depende de la carga interna y la electricidad interior que lleva, o frecuencia electromotriz que lleva esta carga, para generarse una corriente. Es lo que nosotros habíamos conocido como la ley de Coulomb.
en la que nosotros describíamos que la fuerza que interactúan entre dos cargas, pongamos, es directamente proporcional entre ellas e inversamente proporcional al cuadrado del radio. Esta ecuación la utilizó Maxwell para sintetizar su experiencia en el manejo de las situaciones electromagnéticas. Una segunda ecuación que utiliza es aquella determinada, la del flujo magnético. Y si ustedes recuerdan, porque esta fórmula ya la manejamos, la ecuación de flujo magnético es la variación de fluido respecto de la superficie, es igual a la variación del campo eléctrico con respecto de la derivada de la superficie, y que esa cantidad es igual a 0, porque el circuito era simplemente circuito cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Ya que ustedes manejaron el solenoide, hemos manejado también el electroimán, y vemos que al dar infinito número de vueltas, o mientras más número de vueltas, y cerramos el circuito, la variación de flujo magnético se mantiene dentro, así como la variación de corriente eléctrica. Una tercera fórmula que sintetizó Maxwell es la conocida ley de Faraday. Ustedes vieron ya la experiencia de Henry y Faraday, en la que hacíamos circular un elemento de hierro sobre un campo magnético y ello iba generando un campo eléctrico. Esta ecuación que la proporcionó de Faraday simplemente nos expresa, ¿no?, que el fluido de corriente es directamente proporcional al campo eléctrico con respecto de la derivada de la intensidad de la corriente eléctrica, y que esto es igual al signo contrario. Y recuerden, en el experimento hacíamos que hay una cierta resistencia de oposición al movimiento, y por eso había la necesidad de cambio de signo referente del fluido magnético respecto del tiempo, y multiplicaba por la variación del fluido o la integral de superficie respecto del campo magnético y con respecto de la derivada de la superficie en que actúa. Así, esta ecuación, la de Faraday, explicaba que si nosotros tenemos un campo magnético, supongamos este, y que obviamente está actuando dentro de una superficie, las fuerzas actúan en forma tangencial, generando fuerzas electromotrices o campos eléctricos en todo el campo, todos actuando en forma perpendicular respecto de su centro o de su radio. Por último, la ecuación que había sintetizado o le sirvió para sintetizar es la ecuación de Ampere, con la cual dice simplemente que el fluido de campo eléctrico o de la corriente es igual a campo magnético multiplicado por la derivada de la intensidad de la corriente, dándole a eso un significado de que es igual a la permeabilidad magnética o permeabilidad de campo magnético por la longitud o el número de vueltas que se da en el solenoide, más la permeabilidad magnética multiplicada por la intensidad de la corriente o frecuencia electromotriz
en forma directamente proporcional al fluido magnético respecto del tiempo y multiplicado por la variación respecto de la corriente en cuanto al campo eléctrico respecto de la derivada de la superficie. Estas cuatro ecuaciones es la que nosotros conocemos como las ecuaciones de Maxwell, en el que simplemente sintetiza que es posible la creación de campos magnéticos a través de la presencia de interacción entre magnetismo y movimiento o entre electricidad y movimiento, que es posible este flujo magnético en un circuito cerrado en el cual se mantienen las cantidades de magnetismo y las cantidades de corriente eléctrica, que asimismo el movimiento de un campo magnético puede generar corriente eléctrica y que esto es medible a través de la cuarta ecuación. Yo les invito a los estudiantes a explicar en un resumen cada una de estas leyes que Maxwell utilizó y que finalmente hoy llevan el honor a su nombre. El texto lo hace solamente descriptivo, pero ustedes ya han manejado la deducción de algunas de estas fórmulas. Espero que las repasen y las pongan en práctica. La tarea es responder las 4 preguntas que están al final de la página 147.